13 de abril del 2023. Fue Joseph quien recogió el palomo reportado en Saint Nicholas. Afortunadamente, ya que es este azul pizarra de 1932, el que haría de los hermanos Jansen los colombófilos más célebres de todos los tiempos. Sería padre del Late Van 35, tardío del 35, que después se llamaría Rapé, el rápido. Un animal con el más increíble palmarés que se puedan imaginar. También fue padre de otro casi tan bueno, el Oud Vitover de 1933, que fuera bisabuelo de tan renombrado Vance Van 51, nieto de la Wonderboss Van 45, cuya sangre fluye como un hilo rojo en decenas de prodigiosos animales criados después de 1950. Palomos como el Oud de Merckx, el Oud Sherp, el 019, el John Merckx de 70, etcétera, etcétera, etcétera. Los descendientes del Schaliblaue, azul pizarra del 32, harían de Jos van Lim de Klack el colombófilo más renombrado en la historia del deporte colombófilo holandés. En fin, lo que este animal produjo no puede ser descrito por la pluma. Decenas de los más célebres animales que jamás hayan existido descienden de este legendario azul pizarra del 32, que los Jansen compraron a Cas Goossens y que sería nieto del Aap de Schotters, hijo a su vez del Oud Donker, prestado por Seulear, y de una de las 3 hembras hijas del macho que Schotters fuera a comprar de una cesta en el mercado de Herendon. Los descendientes del azul pizarra del 32, como la Wonderboss Van 1945, el Vance Van 1951, el Vance Van 1959, el Merckx y el 019, son conocidos en todo el mundo colombófilo, pero regionalmente los Jansen recogieron más triunfos con sus hijos directos, el Late Van 35, Rapé, y el Oud Vitover Van 1933. Los dos eran imbatibles cuando estaban en forma y con buen tiempo. Se llevaban una victoria tras otra, a tal punto que los demás competidores se daban por vencidos cuando los Jansen encestaban a alguno de los dos. Los triunfos eran logrados, además, muy a menudo, con una ventaja considerable sobre los demás competidores, y así, con estos resultados prodigiosos, los dos animales habrían de dar comienzo a una nueva era en Arendon, en donde a partir de entonces se crearon palomas imbatibles que resultaban ser grandes reproductores. Sin exageración se puede afirmar que estas maravillosas palomas producidas por tanto tiempo en Arendon permitieron a cientos de competidores en Bélgica y Holanda conseguir grandes triunfos con sus descendientes. Y esto entre la más dura competencia. Concursos a veces con decenas de miles de animales, así como triunfos nacionales, fueron dominados, a menudo de la manera más clara, por palomas Jansen. Se obtuvieron palomas as y, en cruza, muchas victorias fueron logradas en concursos de 1000 kilómetros. Aún sin cruzar las palomas, Jansen dominaban en el fondo. Allí están los hermanos Arts de Gilse, quienes fueron los mejores de la región durante años. Al morir Bart, Theo se dedicó al fondo con Jansen puros. Se hizo de una gran fama al ganar los autos en poco tiempo. Los Jansen siempre decían a Theo que los concursos por abajo de 500 kilómetros eran los mejores. Aún así, Theo se inclinó por el fondo. En una ocasión fue a visitar a los Jansen en un auto ganado en un concurso de fondo, y Luis le preguntó: «Pero Theo, ¿qué traes ahí contigo?» «Es un auto que gané con tus palomas», contestó el originario de Gilse en el mejor dialecto de Arendon.
Esto es solo un ejemplo entre muchos otros. Una pléyade de superpalomas que los Janssen supieron producir a partir de 1945 hizo a la línea impagable. Y ello no se debió a una publicidad inflada. Las palomas Janssen hacían su propia publicidad. Los resultados obtenidos en el palomar de Arendon y en otros convencían a los más escépticos. Y esto también más allá de las fronteras. En esa época, aquel que podía hacerse aunque fuera solo de un huevito estaba feliz. El éxito y la gloria le esperaban. Esto parecía incluso inevitable. Así, el renombre de la imbatible paloma Janssen corría como la pólvora. En toda Europa occidental, los colombófilos ávidos de honores buscaban en los mapas ese pueblecito de la campiña belga. Y Arendon conocería una fama mundial gracias a los descendientes del Schaliblaue. Ganar primeros lugares con ventaja en clima caluroso y viento en contra era la especialidad del rapé y de la Haut-Vitover. Ello se volvería el sello de la casa a partir del día de la Segunda Guerra Mundial. Alfons Janssen, el desconocido. Es el talento natural del desaparecido papá Henry Janssen lo que está a la base de la mejor línea de mensajeras que haya existido o que existirá jamás. Ya tenía palomas en el siglo XIX y sabía a dónde debía ir a buscarlas, si bien siempre dentro de su propia región. No había probablemente nadie tan dotado como creador de palomas, a pesar de su falta de conocimientos teóricos. Tenía un tipo de animal en mente y la cría era intencionalmente dirigida en ese sentido. Más tarde, la salud y los resultados fueron determinantes en la selección. Empezar con lo mejor, cruzar y de nuevo criar animales saludables, siempre como objetivo. Estos fueron los inicios de Henry Janssen, que lo llevaron a la cima ya antes de la Primera Guerra Mundial. Contaba con bellos ejemplares, sobre todo azules y rodados verdaderamente buenos. Durante todos esos años, en cuanto a calidad, la paloma Janssen iba hacia arriba y a la mano se perfeccionaba más y más. Sin embargo, nunca residieron en los palomares de Arendon palomas fuera de lo común en lo que concierne al aspecto exterior. Era la paloma bella y sana que, así como ganaba primeros lugares, ha continuado existiendo durante un siglo tal cual. La paloma Janssen de hoy se parece de una manera impactante a la de hace muchos años. Casi todos los animales criados en el curso del tiempo fueron de un tipo con una increíble salud, siempre. Hemos a menudo conversado con competidores que compraron algo de Janssen entre 1945 y 1955. Siempre está presente en ellos la admiración por esta clase inédita. En la mayoría de los casos, no había realmente nada que hacer contra alguien manejando la línea Janssen. Carreras exitosas y fama mundial fueron logradas con la paloma Janssen como punto de partida. Jean Grondelars, Verhoeven de Goiri, Seimus de Artzelar, Louis Van Loon de Poppel, Meilemans de Hayes, Op de Berg, Van der Flies y muchos otros salieron del anonimato en unos cuantos años con palomas Janssen. Pero, naturalmente, no es solo a papá Henry Janssen a quien podemos atribuir el mérito de haber creado y ennoblecido a la paloma Janssen. Son igualmente Adrien y Charles quienes, por su habilidad y sacrificio, dieron su grandeza a la paloma Janssen. Además, hay un dato extremadamente importante. En el curso de los años, la paloma Janssen ha sido mejorada por algunas cruzas muy bien logradas.
Los animales que fueron introducidos y que habrían de aumentar la calidad aún más, fueron compradas por iniciativa de Alfons Janssen. Era en efecto en Alfons en quien el padre tenía una confianza sin límites y cuyos consejos eran atendidos a menudo. Y cuando Alfons encontraba que los Janssen podían hacerse de refuerzos, él era escuchado. Papá Henry tenía en común con sus hijos el hecho de ser animado por un incontrolable espíritu de competencia. Los Janssen siempre quisieron ser los mejores y aún así, sin este deseo, su gloria no habría podido lograrse. Para ellos, un solo lugar cuenta en los resultados: el número 1, el más alto. Y este lugar en la cima nunca fue obtenido encestando un gran número de palomas en la competencia. Al contrario, en el curso de esos años, cada paloma encestada por los Janssen debía encontrarse en un estado único para ocupar ese lugar tan codiciado. Siempre fue así y así es en la actualidad. Obtener los elogios y la publicidad de la prensa con una sola buena marca y recibir muchas palomas en los lugares medios se lo dejaban a otros. Y este espíritu de competencia, esta voluntad inquebrantable de ser el mejor, explica igualmente algunas etapas que fueron sorteadas en el pasado. Etapas debidas enteramente a Alfons. Él era un hombre de mundo, que gustaba de una pinta de cerveza e iba por todas partes parando oreja cuando se hablaba de palomas. 2 veces, en un lapso de medio siglo, Alfons tuvo la idea de que en algún lugar existían mejores palomas que las suyas. Esto ocurrió justo después de la Primera Guerra y 10 años más tarde aproximadamente. Hace ya mucho tiempo de eso. Y además de la introducción del medio Fabry en 1960, no hubo probablemente ninguna otra paloma comprada, al menos ninguna con la cual se alcanzó el éxito. Las únicas 2 veces en que Alfons se topó con mejores palomas, no dudó en adquirirlas. Jamás, en efecto, los Janssen quisieron aceptar que había mejores palomas que las suyas, y es la razón por la cual, en los 2 casos, no descansaron antes de conocer a tales palomas. Nos referimos a los Seulemans de Berbar y los Schotters de Herrenau. Sus palomas fueron compradas, probadas, comparadas y encontradas buenas. Y la introducción de las líneas nombradas hizo aún aumentar la calidad de la paloma Janssen. Fue Alfons quien supo encontrarlas, así como convencer a su padre y a sus hermanos de que eventualmente el introducir dichas palomas podría tener consecuencias positivas, ya sea solo, pero más a menudo acompañado de sus hermanos y su cuñado. Iba a buscar palomas con Seulemans y Schotters. Su relativa ignorancia no fue un obstáculo. Henry Janssen y sus hijos solteros conocieron siempre la celebridad. Alfons debe haber sentido siempre una gran pena cuando se le preguntaba si, por casualidad, era de la familia de los célebres hermanos Janssen de Arendon. Sin Alfons, ciertamente los hermanos Janssen habrían existido, pero no habrían sido jamás tan célebres en el deporte colombófilo. No hay que olvidar, sin embargo, el otro extremo. Es cierto que la calidad de las palomas Janssen, la cuidadosa atención, los apareamientos bien pensados y la preparación en los concursos fueron igualmente de una importancia esencial. Y todos ellos son los elementos no aportados por Alfons. Aquí fueron papá Henry y sus hijos Adrien y Charles quienes jugaron un papel determinante. Alfons se preocupaba por las palomas y su padre y hermanos las desarrollaban y las ennoblecían. En un momento dado, opinaban que lo que tenían en el palomar era suficiente. De otro modo,
Alphonse habría probablemente continuado adquiriendo palomas con todas las consecuencias que ello implicara. Después de los Shotters, no se aceptó ninguna más. De hecho, el papel de Alphonse había terminado. Notamos con esto cómo los hermanos Jansen se complementaban entre sí. Uno adquirió las palomas, los otros hicieron el resto. Todos sabemos que en un deporte como este, la calidad no basta. Henry, Charles y Adrien hacían brillar el oro que Alphonse había comprado. La primera piedra sobre la cual la línea Jansen se fundó fue colocada durante la Primera Guerra Mundial. Alphonse Jansen, nacido el 4 de noviembre de 1895, se enrolaba como voluntario en el servicio militar el 5 de febrero de 1916 y, oh ironía, fue asignado a Russell del 18 de junio del 16 al 13 de septiembre de 1918. Vistió el uniforme de su país más allá de la Iser. Fue un Kaskerke, Stenstrat, donde conoció a Louis Seulemans de Berlar, cuyo padre era colombófilo, y no es extraño que allá en el frente hayan hablado más de palomas que del enemigo. Con el tiempo, estas conversaciones permitieron a Alphonse darse cuenta de que trataba con alguien que tenía fabulosos voladores. Después de haber sido hecho prisionero el 13 de junio de 1919, en Göttingen, Alemania, fue liberado el 26 de junio de 1919. Casi inmediatamente después, Alphonse Jansen iría a toda prisa a visitar a Seulemans. En calidad de camarada de guerra, fue recibido como rey y pronto se dio cuenta de que Seulemans no había exagerado las virtudes de las palomas de su padre. Palomas rojas en gran parte y como característica principal, punteras en la parvada. Cuando regresó a Arendon, llevaba consigo en una cesta el Voss 1919. Pronto se daría cuenta de que la amistad de Seulemans no era solo de palabra. En ese momento no sabía realmente que lo que tenía en su cesta tendría consecuencias enormes, no solo en su palomar, sino para todo el deporte colombófilo mundial. Este Voss de 1919 nunca compitió. Fue apareado con una hembra azul de la línea de Papá Henry e inmediatamente se dieron cuenta de lo que valía, su peso en oro. Y así, durante toda una generación, con la regularidad de un péndulo, nacerían palomas rojas en Arendon. Nombres como la Wonderbosk y sus descendientes, el Bansh de 1951 y el Bansh de 1959, tuvieron un impacto mágico en el deporte colombófilo internacional. Todas estas palomas poseían un poco de sangre Seulemans, incluidos el Rui Apple y el 05 de Campius. En octubre de 1920, Alphonse Jansen se hizo aduanero. Entra a las aduanas, entre comillas, se decía entonces en Bélgica. El 1 de junio es nombrado en Mol y su domicilio siguiente sería situado en Baarle-Hertog. Después de su matrimonio, el 27 de diciembre de 1922, ya instalado en la callejuela de la iglesia, y entre 1924 y 1935, habría de dominar completamente en Baarle-Hertog, con la vieja línea en cruza con la de Shotters. Como ya mencionamos, Alphonse conoció a Shotters gracias a su trabajo que tenía que ver con lo relacionado al alcohol y la cerveza. Fue así como llegó a Herrenhout, y de esta manera las palomas de Shotters llegaron a Arendon. Las consecuencias de ello
las comentaremos más adelante. Con esto, conocemos ya los pilares sobre los que descansa la línea Janssen, los Seulemans y los Schotters. El Charlie Blau Van 32, el Rapé, el Ouvitover Van 33 y los descendientes de la AP son los representantes más típicos de la introducción de los Schotters. En su región fueron probablemente el Rapé y la Wonderbosk los que más revuelo causaron. Una historia aparte es la de la madre del Rapé. Su padre, como hemos comentado, era el Charlie Blaue Van 32. Para encontrar el origen de la madre, debemos remontarnos a la infancia de Charles, quien desde muy pequeño ya era apasionado de las palomas. Su primera pareja fue un regalo que le hizo su padre en un cajón de naranjas. En esa época, un tal Peters, panadero de Arendon, frecuentaba a los Janssen para hablar de palomas y jugar a las cartas. En una de sus visitas, Charles le enseñó muy orgulloso un par de pichones que había criado en su cajón. ¡Qué bien criados están tus pichoncitos!, fue el comentario del panadero mientras afectuosamente le daba una palmadita en la espalda. «¿Me los puedes comprar?», entre comillas, replicó Charles, y acordaron que podía recogerlos al destete. Cuando el momento llegó, el panadero, que a todas luces no sabía nada del corazón de un niño, le dijo: «Mejor quédate con tus pichones, yo ya tengo muchos». La tristeza del pequeño fue tal que rompió en llanto inconsolablemente. Justo en ese momento, su hermano casado Alphonse llegaba de visita. Al darse cuenta de la pena de su hermano, preguntó el por qué. Entonces fue informado del incidente con el panadero Joe Peters y decidió comprarle los 2 pichones a Charles por 5 florines, más que todo por contentar a su hermano. Todo esto debió suceder hacia fines de los años 20. Esos 2 pichones eran un macho y una hembra, y Alphonse los acarició y voló en Baarle Hertog. La hembrita voló muy bien y el macho se atrasaba todo el tiempo e incluso no regresaba en el mismo día al principio. Como se trataba de un pichón de Charles, de la vieja línea de su padre, a Alphonse le tuvo paciencia. Después de varias semanas, ya logró regresar en el mismo día, hasta que de pronto se apareó con una hembrita y un milagro, entre comillas, se produjo. Inesperadamente se llevó un primer lugar. ¡Qué curiosa historia!, entre comillas, pensaba Alphonse. Inmediatamente escribió una carta a la casa para poner al corriente de la victoria del pichón de Charles a su padre y hermanos. Apenas se habían recuperado de la sorpresa en Arendon cuando de nuevo había otra carta en el buzón. El macho de Charles había de nuevo conquistado otro primer lugar. Charles no cabía de alegría, pero aquello no acababa más que de empezar. Ese pichón logró clasificarse primero en 7 domingos consecutivos. La cosa iba tan lejos que ya no se daba crédito a las cartas que llegaban. Alphonse debe haber escrito eso para halagar a Charles, pensaban ellos. Cuando mostró los resultados reales, hubo que creerle. Se trataba de un palomo con los párpados rosados, como muchos que criaban de la vieja línea del papá. Pues bien, este macho estuvo después con el cuñado Eisen y con los Janssen. Ellos criarían una hembra muy clara que se convertiría en la madre del Rapé. En la época en que residía en Baarle, Alphonse se hizo amigo de Jan Adriessen, dueño de la Sala Olimpia. Actualmente su hija Margarita dirige todavía este café y ahí hay un club colombófilo de Valk. Jan Adriessen pudo tener todavía un macho oscuro directo de Schotters. Ayudó a Alphonse a construir su palomar y ¿de qué manera un buen aficionado podía agradar a un compañero que ofreciéndole una muestra de su buena línea? El gobierno había prohibido a Alphonse construir un palomar, de manera que momentáneamente
buscó refugio bajo el techo de una granja detrás de la Sala Olimpia, momentáneamente. Más tarde, sin autorización, de todos modos construyó su palomar detrás de su casa de aduanero en la callejuela de la iglesia. Ahí voló tan bien que en realidad solo tenía un competidor, Jean Adriessen, con palomas Janssen. Por todo ello, se supo rápidamente que un nuevo colombófilo se había instalado a la cabeza de la competencia. A menudo le decían: debiste permanecer en Barle. Estos resultados admiraban hasta el momento en que empezó a participar en vuelos regionales. Pero ahí igualmente, en un corto lapso, se convirtió en el gran campeón. Poco tiempo después fue enviado a Merksplatz por el Centro de Investigaciones de la Armada Americana. Todo esto ocurriría en 1938. Obviamente sus palomas pronto lo acompañarían. Sin embargo, los soldados de Hitler empezaron a desplazarse mucho y bien parecía que para Alfons Janssen el deporte colombófilo ahí terminaría. En primer lugar, todas las palomas debían ser liquidadas. Más tarde las tropas de ocupación estaban satisfechas si mantenía sus palomas guardadas. Alfons les impedía salir y el clima en lo que concierne a las palomas mejoró. Si bien por otra parte, en la oficina fronteriza de Sondereigen, los alemanes ayudaron a los aduaneros belgas y holandeses a limpiar los granos. Las obras eran para las palomas de Alfons. En ese tiempo, aún las bellotas quebradas eran distribuidas para mantener las palomas con vida. Y así, Alfons Janssen pudo conservar un cierto número de palomas hasta después de la guerra. Palomas de la sangre más noble. La línea de la caza, mezclada a la de Schotters. Durante y directamente después de la guerra, los tiempos eran difíciles, y no solo para las palomas. Los hombres debían también arreglárselas para conseguir el pan cotidiano, como por ejemplo, engordar un cerdo clandestino, entre comillas, en casa. ¿Qué es un cerdo clandestino? Para saberlo, hace falta habitar un pueblito y haber conocido la guerra. Justo después de la guerra, Alfons Janssen tenía uno. Pequeñas causas pueden tener los más grandes efectos, como ha sido probado en otros campos. En la colombofilia también sucede. El cerdo clandestino, entre comillas, de Alfons Janssen está a la base de la creación de uno de los más célebres palomares del deporte colombófilo belga, y a su vez este palomar ha aportado mucho a otros aficionados y portadores de grandes hombres. El cerdo clandestino, entre comillas. Un cerdo clandestino es un puerco que uno no debe tener. Uno de los grandes problemas para aquel que posee uno es que algún día debe ser sacrificado. Esto es un serio problema, ya que conlleva ciertos riesgos para el que lleva a cabo el sacrificio por su cuenta. La posesión ilegal de puercos era penalizada y el sacrificio igualmente. En tiempos de necesidad, cada quien, sin embargo, se las arreglaba como pueda. Y Alfons Janssen no era ciertamente un delincuente por poseer un puerco clandestino. Cuando el animal estuvo suficientemente gordo, se presentó el mayor problema: encontrar a alguien que se atreviera y aceptara sacrificarlo. En los alrededores de Merksplatz habitaba un carnicero llamado Gus Hopkins. Efectivamente, el famoso Gus Hopkins, quien no se atrevería a transgredir la ley. Gust el Kroll, este era su apodo porque a la Bill Haley tenía unos tremendos bucles sobre la frente. Era también colombófilo.